Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda unidad del módulo primero del curso de Control Difuso de Convencionalidad. Mi nombre es Graciela Rodríguez Manso y tendré el placer de estar con ustedes en el desarrollo de las actividades del tema al que nos convoca esta unidad, que como saben se trata de los contenidos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Reforma por demás trascendente, inclusive algunas voces establecen que es la reforma más importante que la Constitución ha tenido desde su propia expedición y desde que por primera vez estableció expresamente a los derechos sociales. Pero independientemente de esta importancia, hay varios puntos que la caracterizan también de importante. En primer lugar, tiene que ver justamente con que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue publicada el 10 de junio de 2011 pasado, lo cierto es que al cambiar la denominación del capítulo 1 que transita de garantías individuales a derechos humanos y garantías, más allá de ese cambio de la denominación del propio capítulo, lo que implica es justamente la adopción de una nueva teoría general del derecho. Me refiero, por supuesto, al garantismo ferrayoliano, que considera que las normas que pertenecen o para que sean consideradas válidas en un ordenamiento jurídico determinado, más allá de cumplir con los procedimientos establecidos para su expedición, lo cierto es que es el contenido el que les dará esa validez. Entonces, de ahí la trascendencia de esta reforma, que cambia por completo la forma de entender al derecho, la forma de acercarnos al derecho. Pero también la reforma es importante porque coloca como eje de la validación y de la interpretación de todo el ordenamiento jurídico a la persona y a sus derechos. Como ustedes saben, es una reforma que fue gestada por la sociedad pensando en la sociedad y que coloca, insisto, como eje a la persona y a sus derechos de todo el ordenamiento jurídico. Asimismo, esta reforma constitucional resulta importante porque termina con una discusión y un debate que duró alrededor de 20 años en el tema de la incorporación o en relación al tema de la incorporación del derecho internacional y en específico el derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país. Con esto no quiero decir que el derecho internacional de los derechos humanos no estuviese ya incorporado en nuestra Constitución a partir del artículo 133 y antes de la reforma. Pero lo cierto es que a partir de ella, las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales adquieren un lugar en nuestra Constitución, en nuestro sistema jurídico especial. Como ustedes saben, forman parte ya del llamado, o todavía no nos ponemos de acuerdo si se llama así, bloque de constitucionalidad, lo que implica que tienen la misma jerarquía o la misma jerarquía que la propia Constitución. De ahí la importancia también de esta reforma, que por supuesto siempre tuvo una vocación necesariamente internacionalista. Pero también yo quisiera decir que es lo más importante desde mi punto de vista, la reforma constitucional cambia por completo el papel de las y los juzgadores. A partir de la reforma constitucional, los jueces y juezas de todo el país se convierten en garantes de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no son meros aplicadores y aplicadoras de la ley que les corresponde aplicar en el ámbito de sus competencias, sino que también se convierten ya en juzgadores y juzgadoras de esa propia ley que les toca aplicar. Por supuesto, siempre tomando en cuenta la Constitución y siempre a la luz de las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Es decir, esta reforma constitucional, como podrán darse cuenta, termina o da por terminadas las discusiones que antes de ella estaban
se gestaban justamente con la relación entre el derecho interno, el derecho internacional, las cuestiones de jerarquización, de qué lugar ocupan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y a partir de la reforma parece ser que ya expresamente se establece la obligación de acudir a estos contenidos de los tratados internacionales, y no solo eso, sino que los convierte también en parámetros de interpretación y de validez del resto del ordenamiento jurídico. Con la reforma se establece la obligación de acudir justamente a estas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, por lo que las discusiones en torno a si esto era obligatorio o no es obligatorio ceden para dar cabida a nuevas discusiones en torno a cómo es que se van a tener que observar estas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Como pueden darse cuenta, entonces, la reforma constitucional es pues trascendente. Y para estudiarla, durante esta semana estaremos, por supuesto, identificando los contenidos, tanto de los 11 artículos que fueron reformados a partir del 10 de junio de 2011 pasado, y también estaremos valorando las implicaciones de la diferencia entre derechos y garantías, estas implicaciones que trae aparejada, como también analizaremos la dinámica constitucional, tanto de reconocimiento, ampliación, restricción y suspensión de derechos humanos, para finalmente comprender cuáles son los principios que rigen en materia de derechos humanos y específicamente los principios de interpretación que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos frente a normas de derechos humanos, para terminar finalmente con un análisis de las atribuciones, de las nuevas atribuciones que tienen los organismos públicos de derechos humanos a raíz de la reforma y cuál es el nuevo papel que pueden desempeñar estos organismos públicos de derechos humanos. Como podrán darse cuenta, son muchos los temas que estaremos abarcando durante esta semana, y para ello he desarrollado una serie de actividades consistentes, en primer lugar, en un foro de preguntas de todas y todas las que participen sobre los materiales que se sugieren como obligatorios para el desarrollo de la unidad. Y posteriormente estaremos debatiendo dos temas. Hay dos temas sugeridos de debate que ustedes tendrán que aportar su punto de vista y fundamentar su punto de vista en relación a dos temas específicos de la reforma, para también después contestar y resolver un caso práctico que también hemos diseñado para analizar estos temas. Finalmente acabaremos con una conferencia de cierre en donde abordaremos todos los temas que se colocaron a debate durante el desarrollo de las actividades de esta unidad. Así es que los invito y las invito a participar activamente en el desarrollo de las actividades de esta unidad y aprovechar de esta manera, de la mejor forma, el espacio que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia nos ofrecen. Por su atención, muchas gracias.